Mira. Ya, vamos a partir la clase porque esperamos ciertos 3 a 4 minutos para que entraran sus compañeros, pero no podemos esperar más. Ya, dejé presente al señor Neira, señor Felipe, perdón, Cristian Fica y la señorita Paula Arevalo. Esta clase va a quedar grabada en todo caso y la pueden reproducir las veces que ustedes estimen conveniente. Va a estar en el canal de YouTube que ustedes ya conocen. Bien, vamos a partir por acá. Ya, vamos a partir con lo que vimos en la clase anterior. Fueron algunas cosas que vimos en la clase anterior. Fíjate. Dice, en una circunferencia de centro O, el ángulo del centro es aquel que tiene su vértice en el centro de la circunferencia y cuyos lados son los radios de esta. La medida del arco AB es igual a la medida del ángulo del centro AOB, que eso fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que el ángulo inscrito es aquel que tiene su vértice en la circunferencia y cuyos lados son cuerdas de esta misma. ¿Ya? Si un ángulo del centro y un ángulo inscrito en una circunferencia subtienen el mismo arco, el ángulo del centro mide el doble que el del ángulo inscrito. Además, por lo anterior, en una circunferencia de centro O se cumplen los siguientes teoremas. Teníamos 3 teoremas. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. ¿Ya? Ese es el primer teorema. O sea, tenemos los dos teoremas, el teorema del ángulo del centro, el teorema del ángulo inscrito, y después le sumamos al teorema del ángulo inscrito en una semicircunferencia. Luego tenemos el ángulo inscrito que subtienen arcos iguales, son congruentes entre sí. Ya, eso es, este de acá es otro teorema. Y finalmente tenemos que en todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia, sus ángulos opuestos son suplementarios. ¿Ya? Entonces tenemos un total de 5 teoremas, ¿ya? Que se pueden, ¿cierto? De alguna manera asociar, ¿cierto? Y los vamos a ir practicando. Miremos estos 3 ejercicios de acá. Voy a agrandar un poquito. Dice, calcula alfa en cada caso. Ya, perfecto. Entonces, para recordar lo que hicimos en la clase anterior, vamos a ir resolviendo estos 3 ejercicios. Mira, fíjate que alfa aquí comparte el mismo arco que el ángulo de 30 grados. Pero la relación que hay entre el ángulo inscrito y el ángulo del centro es que este valor de aquí, que vale 30, es la mitad de lo que está acá. Por lo tanto, alfa en este caso vale 60. ¿Ya? De igual forma calculamos alfa aquí. Si esto vale 75, el doble es 150. ¿Ya? Ahí tenemos. 150. ¿Ya? Esto es aplicar el primer teorema del ángulo inscrito. Fíjese acá. Ambos comparten en la misma abertura. Por lo tanto, al compartir la misma abertura, aplicamos también el teorema. ¿Qué dice? Que este valor de acá, esta expresión,
es igual a la mitad de esta expresión. Por lo tanto, 2 veces alfa más 10 es igual a alfa más 60. Si multiplicamos acá me queda 2 alfa más 2 por 10 son 20. Es igual a alfa más 60. Pasamos esta alfa para este lado de la igualdad. Me queda 2 alfa menos alfa es igual a... Pasamos de 20 al otro lado restando, ¿cierto? Menos 20. Me queda, a 2 alfa le resto una alfa me queda. Y 60 menos 20, 40. O sea que alfa en este caso vale 40 grados. ¿Ya? Aquí sería el total, el ángulo sería 100, porque alfa, que vale 40 más 60, son 100, y arriba sería 50, porque 40 más 10 da 50. ¿Ya? Y ahí estamos aplicando, ¿cierto? Los teoremas que corresponden al ángulo inscrito. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, chiquillos, alguna consulta. Yo, profe, tengo una duda. Ya, dime. Es que en el ejercicio C no entendí muy bien cómo se desarrolló con el 20, me perdí. Ya, perfecto. Voy a pasar ese ejercicio a la pizarra. Ya, mira. Lo voy a hacer un poco más grande, a lo mejor. Ya, mira. Este ángulo de aquí, ese de aquí, vale alfa más 10. ¿Ya? Y este de acá, vale, por otro lado, alfa más 60. ¿Ya? Entonces aquí le voy a colocar alfa más 60. Entonces hay una relación entre este y ese, lo que quiere decir que hay una relación entre ese ángulo y ese ángulo de allá. ¿Ya? ¿Y qué relación hay? Que yo sé que este ángulo, alfa más 10, multiplicado por 2, es igual a alfa más 60. ¿Ya? Por propiedad. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Multiplico 2 por alfa, 2 por 10. Me queda 2 alfa más 2 por 10 son 20. Igual alfa más 60. Entonces despejo alfa. 2 alfa. Le resto esa alfa que está a este lado, pasa con signo negativo. De igual forma pasa con signo negativo el 20. Estamos despejando alfa, ¿cierto? 60 menos 20. 2 alfa le resto una alfa, me queda una alfa. Y 60 menos 20, 40. O sea que
alfa vale 40. ¿Ya? No sé si te quedó mejor ahí la idea. Ah, sí, profe, está súper fácil. No lo había Sí, entendido, no. sí, es relativamente sencillo este ejercicio. Ya, volvamos al libro. Ya. No quiero ver todavía esos teoremas. Ya, quiero pasar. Quiero pasar a los ejercicios de aquí no. ¿Qué vamos a hacer? No hay ejercicio acá. Voy a apoyarme de GeoGebra, chiquillos, para hacer los dibujos porque es la única forma de que los dibujos me salgan relativamente legibles. Quiero hacer unos par de ejercicios más antes de entrar como al otro tipo de ángulos, ¿ya? Entonces, tengo una circunferencia, voy a tener, entonces voy a unir estos puntos. Fíjate lo que estoy haciendo. Ya. Miren, me preguntan en este ejercicio que acabo de inventar, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X si el triángulo ABE es equilátero? ¿Cuánto vale X si el triángulo ABE es equilátero? Perfecto. Entonces vamos a entrar a rayar. Entonces me preguntan, ¿cuánto vale ese ángulo sabiendo que estos son equiláteros? Si son equiláteros, este ángulo, ese ángulo y ese ángulo son iguales y miden todos 60 grados. O sea que este de aquí vale 60 grados. Todo este ángulo entonces vale 80 grados. Y si recordamos el último teorema que tiene relacionado a los ángulos, ¿cierto? Inscritos dentro de un cuadrilátero, nos damos cuenta que los opuestos son suplementarios. O sea que 80 más X es igual a 180. Finalmente, X es igual a 100. Sí. Muy bien,
señor Cristian. ¿Ya? Fíjate que aquí usamos un teorema de que los ángulos opuestos de un cuadrilátero son suplementarios. ¿Ya? Vamos con otro ejercicio. Fíjense lo que estoy haciendo. Tengo dos circunferencias que tienen igual radio. ¿Ya? La pregunta es lo siguiente. Deme un momento que estoy... La pregunta es, x más y, ¿será siempre 180? X más y, en este caso, ¿sumarán 180? ¿Qué deberíamos probar para verificar si x más y suman 180? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué teorema deberíamos aplicar? ¿Qué deberíamos justificar para decir sí, efectivamente esto vale 180? Fíjate que aquí tengo un ángulo del centro, ¿ya? BAC, ángulo del centro. ACD, ángulo del centro, ¿ya? Ahora yo podría construir fácilmente aquí, ¿cierto? Podría llegar hasta acá y podría tener el valor de x. Y a su vez, ¿qué podríamos tener con respecto a c? Fíjate que aquí ese valor de x, también yo podría tener el valor de y. Deme un momento. Proyectamos. Mira, aquí yo tengo y. Y aquí llega la x. Fíjate. Y aquí
Aquí tengo la D, entonces tendría, este trocito sería la Y, y este trocito sería la X, ¿ya? Visualmente no tiene comportamiento de de un ángulo de 180, ¿ya? Pero hay que probar si efectivamente en qué momento. ¿En qué momento vale 180 esto? Cuando este ángulo de aquí es 0. En ese momento, X e Y suman 180. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué estamos aplicando? Estamos aplicando el teorema 4, ya, el último teorema del ángulo del cuadrilátero que está inscrito dentro de una circunferencia. Ahora, ¿qué otra cosa puede pasar? Fíjate. ¿Y por qué no se cumple esto? Porque el cuadrilátero no está superpuesto todos los puntos en una circunferencia, sino que tenemos 3 puntos. Fíjate, tenemos el punto C, el punto D y el punto B. El punto A está en el centro. Por lo tanto, yo no puedo asumir el teorema 5, ¿ya? Que dice que la suma de los ángulos opuestos suman 180. Ya, no lo puedo asumir porque este punto debería estar acá arriba, en una de estas partes, ¿ya? No en el centro. Y ahí podemos, ¿cierto?, corroborar de que esto no siempre es verdadero, ¿ya? Esta pregunta es un poco más de análisis para que entremos ya a un poquito entremos a preguntas un poquito más complejas con respecto a esto, ¿ya? Bien. Vamos a volver al libro. Vamos a volver al libro. Vamos a volver al libro y vamos a dejar enunciados los otros teoremas. Chiquillos, los micrófonos, por favor. Ya, entonces, habíamos quedado ahí y nos quedan estos dos. El ángulo semi-inscrito es aquel cuyo vértice pertenece a la circunferencia y además uno de sus lados es una cuerda y el otro es una tangente. ¿Ya? Y por otro lado, si un ángulo del centro y un ángulo semiinscrito de una circunferencia se obtienen en el mismo arco, el ángulo del centro mide el doble que el ángulo semiinscrito. Ya, o sea, miremos este dibujo. Este es el ángulo semiinscrito. Déjame un poquito que se me corrió. Ahí está. Este es el ángulo semiinscrito. ¿Qué pasa? El ángulo semiinscrito tiene una cuerda, esta cuerda se llama B, y tenemos esta tangente BC. Aquí, en este vértice, en el vértice B, se formó el ángulo alfa, y este ángulo alfa es semiinscrito, ¿ya? Y por otro lado, tengo la relación entre este ángulo semiinscrito con el ángulo del centro, que comparte el mismo arco, o sea, este arco de aquí, el arco AB. Fíjate, el arco AB está dentro del ángulo, dentro de este ángulo, mira.
dentro del ángulo ABC está el arco AB. Y por eso la relación entre el ángulo ABC con el ángulo A o B es que este ángulo, si vale alfa, este vale 2 alfa. O sea que si este vale 40, el de afuera vale 20. ¿Ya? Entonces, este ángulo se llama semiinscrito. Y hay una relación entre el ángulo semiinscrito y el ángulo del centro. Miremos un problema aquí. Miremos estos dos problemas, el A y el C. Y con eso terminamos la clase de hoy. Dice, si el ángulo OKG, OKJ y JHO miden 30. Ambos miden 30, son iguales. Perfecto, entonces esa información yo la voy anotando en el dibujo para ir, ¿cierto?, aclarando un poco más el problema. Este vale 30, este vale 30. Me preguntan cuál es la medida de KOH. KOH. Me preguntan por este de aquí. Por ese. ¿Ya? Ahí me preguntan por ese. Pero tengo estos dos valores. Tengo este. Voy a borrar un poquito para que no quede tan desordenado. Me preguntan por el ángulo KOH. Se me preguntan por esto de aquí. Ahí sí. ¿Alguna idea, sugerencia, chiquillos? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Por dónde deberíamos plantear? ¿Qué construcción auxiliar deberíamos usar? ¿Qué podríamos hacer? Cuando ustedes no tienen claro qué podríamos hacer en un problema, sobre todo de geometría, empezar a construir, empezar a ver qué puedo hacer. Mira, si construyo ¿Buscar el cuadrilátero. ángulo de J o no? ¿Ah? ¿Buscamos el ángulo de J o no? No, buscamos el KOH. KOH. Cuando no tengo claro lo que debo hacer, construyo elementos que sí tengo claro. Por ejemplo, ¿qué elementos tenemos claro? En un triángulo, la suma de los ángulos exteriores siempre suman 180. Entonces, si formo un triángulo por ahí, puedo saber que algo suma 180. Segundo, en un cuadrilátero, ¿cierto? Tenemos que la suma de los ángulos opuestos suman 180. Es un teorema que está explícito y que lo estamos revisando. Ya, pero aquí no puedo formar un cuadrilátero, ¿cierto? Si yo uno S con este de aquí, se forma un triángulo. No me sirve. ¿Ya? Poder formar un triángulo. Ya, si no me sirve eso, formo un triángulo, pero igual me falta información. El triángulo KHJ no me sirve. Entonces podría unir de manera, ¿cierto?, auxiliar el O con el J, ¿cierto? Perfecto, y ahí formo dos triángulos. Bien, ¿qué hago con esos dos triángulos? Empiezo a analizar. Digo, perfecto, tengo dos triángulos. Digo, ya construí, sé que suman 180, pero me falta saber ese ángulo y ese ángulo, como a tener más información. ¿Se puede calcular? Sí se puede calcular. ¿Cómo me doy cuenta de que sí se puede calcular? Porque analizo el triángulo que construí yo mismo. Digo, este es radio. Este también es radio. Porque los radios son desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. ¿Ya? Lo mismo acá. Entonces son dos lados iguales
forman un triángulo tipo isósceles. Quiere decir que los ángulos basales miden igual, o sea que este vale 30. Y de igual manera, este vale 30. Perfecto, me doy cuenta que ese ángulo en J vale 60. Y justamente ese ángulo en J me entrega la información para saber cuánto vale el ángulo en X. ¿Ya? La relación que hay en el ángulo inscrito con el ángulo del centro es que el X es 2 veces el ángulo inscrito. Por lo tanto, X vale 120. ¿Ya? Así desarrollamos ese ejercicio. Ya. Analicemos el ejercicio C y con este terminamos la clase de hoy. ¿Ya? Para luego ustedes vayan a resolver el test de salida. El test de salida de hoy, chiquillos, lo voy a subir un poquito más tarde, ya, pero se los voy a hacer llegar durante 4 o 5 de la tarde, por ahí, ya, para que estén atentos. Son 3 preguntas. Quizás incluya una de estas preguntas en el test de salida, ¿ya? Miremos. Dice, CDB vale 15. Este vale 15. Bien. CDB. Siempre voy leyendo el ángulo y el que está al medio, el D, es el vértice del ángulo. CDB, por si acaso, ¿ya? Este vale 15. ¿Cuánto mide el ángulo CAB? CAB. Y para esto, lo que debemos hacer es que nos damos cuenta que estos ángulos comparten igual arco. Automáticamente este vale 15. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta con respecto al ejercicio A y C? Si no es así, voy a pasar la lista y terminamos la clase. ¿Ya? Miremos la asistencia de hoy, chiquillos. Voy a compartir el Excel y me ayudan a ver quién está presente. ¿Ya? Bien. Voy a mirar acá. Vera está presente. Vera Ramírez. Vera Alan Ramírez. Axel Durán. Neira ya está. Y que igual, Fernando Parra. Fernando Parra. Génesis, ¿cuál es su apellido? Tengo Génesis Rodríguez y la otra Génesis, no sé cuál es el apellido. Arévalo. Ya, Arevalo. Ya, José Domínguez. Aquí estamos. Arévalo. Arevalo, Josefa Cifuentes. Cifuentes, Juan Requeros. ¿Dónde estás? Requero Bizama igual. Bizama. Paula Arévalo. Ahí está Paula, está presente. Me falta Ewert. Tania, ¿cuál es tu apellido? Vargas. Vanessa Vargas. Su otro apellido. Herrera. Ya, perfecto. Ormeño. Ormeño y Herrera. Paula Arévalo.
Herrera, no te Falta encuentro. Vicente, mano. Vicente Cartes. Ya. Vicente Cartes y me falta la Tania, que no sé cuál es el apellido de la Tania. Sebastián Vidal, presente. Ya, perfecto. Y me falta Tania, pero Tania. Ya, ya, perfecto. Ya, chiquillos, atentos que como a las 4 o las 5 les voy a subir un ejercicio y ya, está. Ya. Thais Vera está presente, ¿ya? Y les voy a subir la clase de hoy, ¿ya? Al canal de YouTube para que lo estén revisando constantemente. Ya no tenemos clases hasta la tercera o última semana de julio por un receso que vamos a tener en cuanto a clases online. Ya cualquier consulta, duda, entre medio, no duden a través del correo electrónico, ¿ya? Espero que tengan una excelente tarde, que descansen y nos estamos viendo ya a fin de mes. Pero cualquier duda, cualquier consulta me la pueden hacer llegar a través del correo electrónico. Tania, antes de irme, ¿cuál es tu apellido que no te encuentro? Orbeño, ya. Ah, sí, te dejé presente. Ya, chiquillos, entonces que tengan una excelente tarde. El test va como a las 4 o 5 y nos estamos viendo. Un saludo afectuoso y se cuidan.